Bien, vamos a dar inicio. Buenos días, bienvenidos o buenas noches, según donde estén, buenas tardes. Este es un evento del Foro Iberoamericano de Contabilidad como parte de su programa de educación continuada. El día de hoy hemos invitado al ingeniero Carlos Alfredo Molina Batlle para que nos dicte el tema la gestión de la competitividad, un enfoque financiero. Es un tema de mucha actualidad y bastante utilidad en las empresas, así es que no dudamos que les va a gustar el tema y lo van a encontrar útil. El ingeniero Molina Batlle es, además de ingeniero industrial de la Universidad de Miami, es doctor en economía por la Universidad de Baja California, es máster en administración de empresas por la Universidad Francisco Marroquín, es máster en finanzas por la Universidad Católica de El Salvador, centroamericana, y otros estudios de pregrado, diplomados, etcétera. Ha dictado múltiples conferencias y videoconferencias. Es un experto en el tema económico y financiero, así es que le agradecemos su tiempo y su preparación para esta charla y le cedemos el micrófono para que iniciemos con su charla. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. No sé si me están copiando, si el sonido está bien. Está bien el audio. Como decía Mario, bueno, buenas tardes. Para algunos, buenas noches. Para otros, ha sido un placer estar con ustedes en este tema, que es la competitividad, un enfoque desde el punto de vista de la finanza. Antes de iniciar la charla, sí me gustaría hacer énfasis en por qué del título. ¿Por qué competitividad y por qué un enfoque financiero? Básicamente nos basamos en los principios fundamentales de éxito desde el punto de vista de la finanza. Por eso aquí a mí siempre me gusta hacer hincapié en dos aspectos fundamentales de la finanza. Primero, ¿qué es más importante? Si ser líquido o ser rentable. Y muchas veces, cada vez que yo inicio una charla, le pregunto eso a los empresarios y la respuesta que yo consigo en la mayoría de las veces es que es más importante ser rentable. Pero nos olvidamos de que la contabilidad se basa, además de todos los principios y postulados básicos, hay dos que son sumamente importantes para comprender en su totalidad la finanza. Y esos dos principios, uno es el principio de devengo y el otro es el principio de asocio. El principio de asocio nos dice que los ingresos y los egresos tienen que coincidir en el periodo. Entonces, por ende, si yo registro basado en el efectivo, lo más probable es que yo esté violando ese principio de asocio, porque voy a registrar en la contabilidad cuando recibe el efectivo y no necesariamente cuando la operación se ha dado. Es por eso en que la mayoría de las veces en la contabilidad se registra basado en el devengo. Quiere decir que se registra basado y cuando la transacción se da, pero no necesariamente se ha cobrado o pagado. Quiere decir entonces que la rentabilidad per se no compra absolutamente nada, sino que lo que compra es la liquidez, ¿verdad? Y por eso es la gran diferencia que yo siempre hago entre lo que es la contabilidad y lo que son las finanzas. Y la contabilidad trabaja con datos históricos y lo que hace es generar información, generar los estados financieros. Los financieros lo que hacemos es tomar esa información basado en esos datos históricos, lograr tomar decisiones y proyectar la empresa hacia el futuro. Por eso para nosotros es más importante flujos y valores de mercado que en sí valores contables. Entonces es más importante ser líquido que rentable, porque lo que compra materia prima, lo que paga los salarios es la liquidez y no es la rentabilidad. Lo que sucede es que para ser exitoso hay que ser sostenible en el tiempo. Y esa sostenibilidad la da precisamente la rentabilidad. Quiere decir que el mejor binomio para ser sostenible en el tiempo es ser rentable y líquido, pero es más importante ser líquido que rentable. Por eso el gran dicho que dice el efectivo es el rey. O sea, el efectivo es lo que realmente compra y paga. Y realmente hay cuatro fuentes principales. O el efectivo viene de la operación, o el efectivo viene de la venta de activos, o el efectivo viene de crédito, o el efectivo viene de los accionistas. La única fuente que yo he mencionado que realmente es sostenible en el tiempo es cuando el efectivo proviene
de la operación. Por eso es bien importante el ciclo operativo del negocio o el ciclo de conversión de caja. Yo a ese ciclo le llamo la cadena de valor de la liquidez, ¿ya? Porque parte de ese ciclo es financiado con el proveedor, pero hay un concepto que se llama capital de trabajo requerido, que no es el capital de trabajo neto que nosotros conocemos contablemente hablando, que es activo circulante menos pasivo circulante, sino que el capital de trabajo que requiere la operación tiene que ver con aquellos activos y pasivos circulantes que son primordiales en la operación del negocio. O sea, quiere decir que entre más pequeño sea ese capital que requiere la operación, menor liquidez absorbe la misma y por ende hay mayor liquidez para seguir creciendo o para pagar compromisos. Entonces, la clave de todo el manejo de la liquidez existe en ese ciclo operativo del negocio. Por eso, los conceptos que vamos a manejar los hemos enfocado precisamente en ese ciclo. Porque para nosotros es importante el buen manejo de ese ciclo para lograr los niveles de rentabilidad y los niveles de liquidez adecuados para tener éxito, para ser sostenible en el tiempo. Por eso es que viene el título de competitividad, un enfoque financiero. Quiere decir que nos vamos a basar en la competitividad, pero nos vamos a basar en la competitividad de ese ciclo operativo que en realidad representa el negocio. Entonces, por eso el título quería hacer esa aclaración antes de entrar. Básicamente nosotros nos basamos en esos tres conceptos que son innovación, productividad y competitividad. Y en el centro ustedes ven las siglas ICE. O sea, ese es el indicador de competitividad empresarial. Porque si nos fijamos, la mayoría de lo que mide la competitividad en realidad son aspectos aislados. O sea, tengo que tener habilidades gerenciales. Por el otro lado, tengo que tener un buen share del mercado, etcétera. Entonces son conceptos aislados. Lo que nosotros tratamos de hacer en esta investigación fue llegar a un indicador que consolide la mayoría de las cosas que representan ser competitivo. Entonces, para nosotros, estos tres conceptos están sumamente ligados. Innovación es un invento más comercialización, ¿verdad? Eso quiere decir que si lo que hice fue hacer un invento y no lo pude comercializar, eso no es innovación. O sea que la innovación tiene que llevar ese componente de comercialización. Y cuando hablamos de innovación no hay que pensar en cosas sumamente fuera de lo común, ¿verdad? Sino que acuérdense que la innovación puede ser ya sea en el núcleo del producto, ya sea en el empaque del producto, o ya sea en el servicio conexos al producto. Eso sí yo veo la innovación desde el punto de vista del consumidor, pero también la innovación viene desde el punto de vista de la empresa. O sea, hay innovación que se genera adentro de la empresa, ya sea en procesos, ya sea en tecnologías, etcétera. Pero no quiere decir que sea algo, como decimos aquí en El Salvador, sumamente astral, ¿verdad? Sumamente fuera de lo común. Son cosas que lo que hacen es lograr que el producto se mantenga vigente, ¿verdad? Porque todos sabemos que el producto tiene un ciclo. Después del ciclo de maduración viene el ciclo de caída. Entonces lo que tenemos que estar tratando es de innovar constantemente para que ese ciclo de caída nunca se dé, sino que cuando ya llegó el periodo de maduración genere un nuevo ciclo dentro del producto innovado precisamente basado en las características y en las peticiones y en las demandas que hace el cliente. Entonces, el concepto de innovación va ligado con el concepto de productividad. Para nosotros, la productividad es la medición del éxito de la innovación. No quiere decir que todos los incrementos en la productividad vienen de una innovación, pero la innovación debería determinar en incrementos en la productividad. Por eso nosotros mencionamos de que la productividad es el éxito, es la medición del éxito de la innovación. ¿Cómo relacionamos el concepto de competitividad? Bueno, decimos, mire, incrementos constantes en la productividad en el tiempo
me hacen más competitivo. Entonces, basado en estos tres conceptos, es que diseñamos el indicador de competitividad empresarial y todo el sistema de mejora de competitividad. Para eso, lo primero que hicimos fue hacer una definición de lo que era competitividad. Entonces, tomamos todas las definiciones o la mayoría de las definiciones que hay en el mercado y vimos de que existían patrones comunes. Son los que vemos aquí, digamos, un patrón común en todas las definiciones de mercados internacionales. Generar incrementos sostenidos en la productividad. Generación de rentabilidad. Va involucrado una estrategia. Mejores métodos de producción. O sea, todo esto lo que tratamos de hacer es englobarlo y desarrollar primero una definición en la cual estuviéramos bastante satisfechos con el concepto de competitividad. Entonces lo que hicimos fue diseñar esta definición. Y hicimos, bueno, la competitividad en sí es la capacidad de gestionar los procesos y recursos de manera efectiva y eficiente. Ya cuando estamos mencionando la palabra efectividad y eficiencia, ya estamos relacionándola con la productividad. Porque la productividad es ser efectivo, o sea, quiere decir que yo logro la meta, logro el objetivo que me he propuesto, pero al mismo tiempo tengo que ser eficiente. Quiere decir que tengo que lograr ese objetivo, esa meta, con la menor cantidad de recursos posible. Si yo logro eso, soy eficiente. Y dice, generando niveles de rentabilidad y liquidez basados en una estrategia que permita incrementos sostenidos en la productividad, manteniendo o mejorando la calidad, que logre superiores participaciones en los mercados nacionales y permita insertarse y competir en los mercados a nivel internacional. De esta definición, lo que tratamos es de hacer énfasis en lo que está en negrita. Quiere decir que queremos hacer énfasis en generar los niveles de rentabilidad y liquidez basados en una estrategia que permita incrementos sostenibles en la productividad. Ahora, para generar esos niveles de rentabilidad y generar esos niveles de liquidez, tenemos que basarnos en el concepto o tenemos que basarnos en los procesos que son responsables de generar esa rentabilidad y liquidez. Por eso, lo que hicimos es basarnos en las 5 características que son las características esenciales para tener éxito a nivel empresarial. Una es crecimiento con beneficio. Quiere decir que si la empresa crece, ese crecimiento debe verse reflejado en un incremento en el beneficio. Y más que todo en el beneficio operativo, porque el beneficio operativo representa el giro primordial del negocio. Acordémonos que en el estado de resultados nosotros tenemos la utilidad bruta, la utilidad operativa y la utilidad neta. Pero la utilidad neta está siendo influenciada por otras cosas que no necesariamente es como por ejemplo todos los rendimientos extraordinarios o toda la fase extraordinaria del negocio. Por eso lo más interesante es que la mayoría de la rentabilidad o la mayoría del beneficio que nosotros generemos provenga del giro primordial del negocio o provenga de la utilidad operativa. Entonces, si hay crecimiento, ese crecimiento en las ventas debe verse reflejado en un crecimiento en el beneficio. Si no hay un reflejo en el crecimiento en el beneficio, ese crecimiento no sirve de nada. Porque quiere decir entonces que los costos están incrementando al mismo ritmo que incrementan las ventas. Y acordémonos que si nosotros nos vamos al estado de flujo de efectivo, que debería de ser el estado más importante porque es lo que se relaciona más con la generación de liquidez, el estado se comienza con el beneficio. O sea, quiere decir que eso es la base para nosotros generar mayores niveles de liquidez. Entonces, primera condición de éxito, crecimiento con beneficio. Segunda condición, generación de liquidez. O sea, quiere decir lograr convertir ese incremento en el beneficio en efectivo. Para eso, lo que tenemos que hacer es manejar lo mejor posible todos los activos y pasivos circulantes que se relacionen con esa generación de liquidez. Y todos los activos y pasivos circulantes que se relacionan con esa generación de liquidez son los que tienen que ver con el ciclo operativo del negocio. O sea, son todos aquellos activos y pasivos circulantes operativos que se relacionan con el capital de trabajo requerido. No el capital de trabajo neto, sino capital de trabajo requerido.
Y las otras condiciones son margen, velocidad y cercanía con el cliente. Margen y velocidad son los responsables de la generación de rentabilidad. Y más que todo con lo que nosotros conocemos en finanzas como ROA, que es el rendimiento sobre los activos. Entonces, lo más interesante aquí es cómo combinamos esa generación de rentabilidad, esa generación de liquidez y cómo los conceptos de competitividad, productividad e innovación entran en juego para lograr estos principios de éxito. Entonces, para eso lo que hicimos fue, como dije anteriormente, basarnos en la cadena de valor de la liquidez o en el ciclo operativo del negocio. Ese ciclo operativo del negocio está compuesto por, si ustedes lo ven aquí, esos son cifras contables, pero esas cifras contables no hay que ver per se, sino que hay que ver lo que hay detrás de esas cifras. Detrás de esas cifras hay procesos y esos procesos son los más importantes. ¿Por qué? Porque esos procesos son los responsables de que haya generación de liquidez. Para mí, la estructura de la empresa debería de ser alrededor de estos procesos. Porque acuérdese, usted quiere ser más efectivo, usted quiere tener mayor negocio, usted lo que tiene que hacer es o mejora los procesos, o mejora la tecnología, o mejora el capital humano, o mejora la estructura, que es como están organizados todas esas fases para poder producir o para poder lograr los objetivos. Entonces, en esta cadena de valor de liquidez, que es el ciclo operativo del negocio, es donde se encuentran los principales procesos. O sea, ese es desde que se compra la materia prima, este es el ciclo operativo de una industria. También es aplicable a una empresa comercial, a una empresa de servicio. Entonces, desde que se compra el primer dólar de materia prima hasta que se cobra el primer dólar de ventas, todo lo que sucede en ese ciclo tiene que ver con la operación del negocio. Entonces, lo que hicimos fue dividir ese ciclo en 3 fases. Lo que tiene que ver con el inventario de materia prima y el inventario de productos semi-elaborado, dijimos, esa es la fase de producción. Quiere decir que detrás de esos conceptos contables hay todo un proceso que es el proceso productivo. Inventario de producto terminado. Detrás de ese concepto está toda la fase de comercialización y distribución, que es la responsable de que vendamos más. ¿Ya? Y luego está la fase de recuperación, que es la fase de cuentas por cobrar. Entonces dijimos, en ese ciclo están esas 3 fases. Fase de producción, fase de comercialización, fase de recuperación. Entonces, para nosotros esas 3 fases son las fases más importantes, son los procesos que hay detrás para lograr mayores niveles de liquidez. Entonces, basado en eso, diseñamos todo un sistema de productividades. Entonces dijimos, vamos a hacer productividades para cada una de las fases y vamos a hacer una productividad total del ciclo. Quiere decir que vamos a utilizar los conceptos normales de un índice de productividad. Y el concepto normal de un índice de productividad es el resultado sobre los insumos necesarios para producir ese resultado. Entonces, lo interesante era, el reto era ver cuáles eran los resultados de cada una de las fases. Pero esos resultados de cada una de las fases van de acorde al ciclo operativo de cada uno. Entonces, ustedes tienen allí, en mi lado izquierdo, todo el ciclo de una operación industrial, y en el lado derecho tienen todo el ciclo de una empresa comercial. Entonces, lo primero dijimos, bueno, veamos cuáles son todos los resultados o todos los flujos de salida que hay en ese ciclo. Entonces, trabajemos con los flujos de salida. Basado en los flujos de salida y basado en todos los modelos matemáticos que se desarrollaron, se llegó en cuál era el resultado de cada una de las fases. Entonces, basado en el resultado de cada una de las fases, se ideó cada una de las productividades. Entonces, le llamamos a la fase de producción, le llamamos productividad nominal. A la fase de comercialización y distribución, le llamamos productividad efectiva. Y a la fase del proceso de cobranza, le llamamos productividad real. Porque quiere decir, si nosotros empezamos a coordinar estas 3 fases, uno dice, hombre, yo puedo ser productivo, puedo tener una buena productividad en la fase de producción
pero de nada me sirve si yo no logro vender esa producción. O puedo ser muy eficiente o puede ser muy productivo comercializando y distribuyendo, pero puede ser que no sea productivo convirtiendo esa venta en lo que es en efectivo, pues el proceso de cobranza. Entonces, lo importante son esas tres productividades, cómo se lanzan entre sí, cómo la productividad total y en realidad cómo voy a utilizar eso para innovar y cómo voy a utilizar eso para ser más competitivo. Entonces, en la fase de producción llegamos a la productividad nominal. La productividad nominal, después de hacer todos los análisis matemáticos que los podemos encontrar en la publicación, yo después le voy a pasar a Mario cuál es el link donde ustedes pueden encontrar toda la publicación y toda la investigación. Se llegó a la conclusión de que la productividad nominal, el resultado es el costo variable menos los incrementos en la bodega de productos semi-elaborados. Quiere decir que entre más quede en la bodega de productos semi-elaborados, menos resultados tengo de la fase de producción, porque eso lo que me está diciendo es que la mayoría de la materia prima se queda en fase de proceso, no se queda en producto terminado. O sea, quiere decir que entre más pequeño es lo que se queda en la bodega de productos semi-elaborados, quiere decir que yo soy más productivo produciendo el producto. Ahora, el componente que ustedes ven a la par, que es 1 sobre 1 menos la utilidad bruta sobre las ventas, ese es el factor de conversión de la producción a valor de mercado. Porque yo tengo que trabajar durante todo el ciclo, tengo que trabajar todo en valor de mercado. No puedo estar trabajando unas cosas a costo, otras cosas a precio de venta, como sería la fase de distribución y comercialización y sería la fase de cobranza. Y eso dividido entre todos los insumos. Entonces, los insumos que nosotros utilizamos en el ciclo operativo del negocio son el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra directa, los gastos indirectos de fabricación, los gastos fijos y añadimos lo que era el costo promedio ponderado del capital. O sea, quiere decir, ese es lo que me cuesta la estructura de capital de la empresa. Entonces, eso va a ser los insumos utilizados para lograr producir lo que estoy produciendo de la fase de producción. Entonces, a eso le llamamos productividad nominal. Luego pasamos a la productividad efectiva, que la productividad efectiva es el resultado de la comercialización y distribución del producto. Eso simplemente es las ventas dividido entre los insumos. Quiere decir que entre más venda, soy más productivo en esa fase del negocio. Y luego la productividad real, que son las ventas menos los incrementos en las cuentas por cobrar. Quiere decir que entre más se va quedando en las cuentas por cobrar, menos eficiente es el sistema de cobranza o el proceso de cobranza que hay dentro de la empresa. Eso, dividido entre todos los insumos utilizados en el proceso, me da la productividad nominal. Entonces, de esa manera nosotros dividimos productividad nominal, productividad efectiva, productividad real. Quiere decir que lo que nosotros intentamos es que esa productividad incremente en el tiempo, cada una de esas productividades. Eso es lo que me va a ir dando una indicación de cuál de los procesos en esa fase productiva es el que está siendo más eficiente o menos eficiente. Entonces luego teníamos que dar una productividad total de todo el ciclo. Entonces para eso utilizamos pesos. Los pesos son qué tanto es la productividad que representa de la productividad de la sumatoria de todas las productividades. Entonces, para nosotros la productividad total es el peso de la productividad nominal multiplicado por la productividad nominal más el peso de la productividad efectiva multiplicado por la productividad efectiva más el peso de la productividad real multiplicado por la productividad real. Quiere decir que la productividad total no es más que un promedio ponderado de las productividades dependiendo del peso que éstas significan sobre el total. Entonces ya tenemos diseñado todo nuestro sistema de cálculos de productividades para ir manejando más eficientemente ese ciclo y esas tres fases que son importantes en la generación de liquidez. Y luego vienen todas las relaciones que pueden tener entre todas las productividades. Quiere decir que
los incrementos en la bodega de productos semi-elaborados, contablemente hablando, es igual a cero, eso quiere decir que la productividad nominal es igual a la productividad eficiente. Si los incrementos en la bodega de productos semi-elaborados son mayores que cero, quiere decir que la productividad nominal es menor que la productividad efectiva. Y si los incrementos en la bodega de productos semi-elaborados son menor que cero, quiere decir que en ese periodo yo produje más de lo que la materia prima era capaz de hacer, porque todo lo que tenía acumulado en la bodega lo hice producto terminado. Entonces eso quiere decir que la productividad nominal es mayor que la productividad efectiva. Y así sucesivamente fuimos haciendo relaciones entre las productividades. Aquí está la relación entre la productividad efectiva y la productividad real. Y luego la relación entre la productividad nominal y la productividad real. Pero lo más interesante del caso es que para ver qué tan productivos éramos en cada una de las fases, lo que hicimos fue diseñar una productividad de punto de equilibrio. Para eso, financieramente y contablemente utilizamos todo el concepto de punto de equilibrio. Pero haciendo todos los modelos matemáticos llegamos a que la productividad de punto de equilibrio era igual a la productividad efectiva multiplicado por el costo fijo sobre la utilidad bruta. Ese costo fijo sobre la utilidad bruta yo le llamo el factor de conversión de los costos fijos. Fíjense lo interesante, si ese indicador es igual a 1, quiere decir que la utilidad bruta es igual a los costos fijos. Eso lo que me está diciendo es que el beneficio operativo es igual a 0. Porque acordémonos que la utilidad bruta es el sobrante después de cubrir los costos variables para cubrir los costos fijos y lograr niveles de utilidad o rentabilidad deseados. Pero si ese indicador es 1, lo que me está diciendo es que el beneficio operativo es igual a 0. Si ese indicador es menor que 1, ¿verdad? Lo que me está diciendo es que que sí va a haber beneficio operativo. Y si eso es mayor que 1, quiere decir que los costos fijos son mayores que la utilidad bruta. O sea, quiere decir entonces que lo que me está diciendo es el beneficio operativo es pérdida, no es beneficio, es menor que 0. Este concepto es importante porque nosotros lo que nos interesa es comparar la productividad de cada una de las fases con la productividad de punto de equilibrio. Entonces quiere decir que esa fase, si la productividad está por encima de la productividad de punto de equilibrio, quiere decir que esa fase en particular está contribuyendo a la rentabilidad de la empresa. Entonces, eso nos sirve como el benchmarking o el patrón para poder comparar las diferentes productividades y ver en cuál de esas productividades es necesidad de revisar los procesos para mejorarlas. Porque al mejorar esa productividad, yo voy a mejorar la productividad total y por ende voy a mejorar la competitividad y voy a mejorar la rentabilidad y liquidez de la empresa. Entonces, este concepto es importante. Entonces, aquí estoy comparando la productividad nominal con la productividad de punto de equilibrio. Este concepto que ven aquí, ese es las ventas por encima del punto de equilibrio. Quiere decir que el resultado que yo obtengo de la fase de producción es la venta por encima del punto de equilibrio menos los incrementos en la bodega de productos semi-elaborados a valor de mercado. O sea, si eso comparado con la productividad de punto de equilibrio es mayor, quiere decir que esa fase, me estoy asegurando que esa fase contribuye a la rentabilidad de la empresa. Entonces, eso se ideó para cada una de las productividades. Productividad efectiva comparada con la productividad de punto de equilibrio, la productividad real comparada con la productividad de punto de equilibrio, para asegurarnos de que realmente si cada una de esas productividades está por encima de la productividad de punto de equilibrio, quiere decir que esas fases contribuyen a la rentabilidad de la empresa. Entonces quiere decir que entre más grande sea la productividad total, quiere decir que menos efectivo requiere ese ciclo operativo,
todas las productividades están por encima de la productividad de punto de equilibrio, quiere decir también que esas fases están contribuyendo a la rentabilidad de la empresa. Quiere decir entonces que estamos manejando los dos conceptos principales para el éxito a nivel empresarial: rentabilidad y ahí está lo que yo le mencionaba. Si los costos fijos son son iguales a la utilidad bruta, el BAI, que es el beneficio operativo, es igual a 0. Si es menor que 1, o sea, si es mayor que 1, quiere decir que el BAI es menor que 0, porque quiere decir que los costos fijos son mayores que la utilidad bruta. Y por el otro lado, si ese indicador es menor que 0, quiere decir que la utilidad bruta es mayor que los costos fijos. Por ende, lo que estoy haciendo es asegurándome que el beneficio operativo es mayor que 0. Entonces, quiere decir que entre más pequeña sea la productividad de punto de equilibrio, más oportunidad hay de que cada una de las fases contribuyan cada vez más a la rentabilidad de la empresa. Entonces, basado en todos estos conceptos, dijimos, bueno, entonces diseñemos cuál puede ser el indicador de competitividad de todo el ciclo. Entonces, para eso se diseñó el índice de competitividad. Entonces, el índice de competitividad está compuesto, valga la redundancia, por 3 factores importantes. Esto que ven ustedes aquí es el factor de variabilidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos dicho que la competitividad a nivel empresarial implica incrementos constantes en la productividad. Quiere decir que si la productividad es demasiado variable, hay que castigarla, hay una forma de castigarla. Ese es el papel que juega este indicador de constancia de la productividad. Este indicador no es más que 1 menos el coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad, estadísticamente hablando, es la desviación estándar sobre la media. ¿Ya? Quiere decir que entre más varíe, o sea, más pequeño va a ser este indicador de competitividad. Y por el otro lado, los otros 2 factores importantes son las habilidades gerenciales y por el otro lado son los incrementos en la productividad. Para los incrementos en la productividad, lo que se hizo fue diseñar el índice de productividad. Y el índice de productividad lo que es la productividad de este periodo sobre la productividad del periodo anterior, ¿verdad? Quiere decir que si hay incrementos, este indicador va a ser mayor que 1. Y si hay disminuciones, este indicador va a ser menor que 1. ¿Ya? Entonces, esto lo que nos está dando son los incrementos en la productividad y este indicador lo que nos está diciendo es qué tan constantes son esos incrementos. Entonces, este es el indicador clave para nosotros. Quiere decir que dependiendo de los incrementos en la productividad, dependiendo de las habilidades gerenciales y dependiendo de la constancia de esos incrementos, así son los niveles de competitividad que yo tengo. ¿Ya? Ahora, para hacer el benchmarking, se ideó 3 tipos de competitividad. Primero, clasificamos la competitividad en 2 rubros importantes. 1, competitividad autónoma. Quiere decir que nosotros estamos compitiendo contra nosotros mismos constantemente. O sea, quiere decir que a nivel empresarial, las empresas compiten consigo mismas. Y por el otro lado está la competitividad externa o la competitividad con el sector. Entonces, si la competitividad está por encima de la competitividad de punto de equilibrio, yo soy competitivo. Si la competitividad es igual a la competitividad de punto de equilibrio, quiere decir que yo tengo una competitividad de subsistencia. Y si la competitividad es menor que la competitividad de punto de equilibrio, quiere decir que no soy competitivo. Quiere decir entonces que yo tengo que trabajar en las fases, en la productividad de la fase correspondiente, primero que sea la menor o aquella que esté por debajo de la productividad de punto de equilibrio. Este concepto de competitividad de punto de equilibrio es exactamente el mismo concepto que la productividad de punto de equilibrio. Quiere decir que aquí los incrementos en la productividad o el índice de la productividad, lo que voy a hacer es utilizar el índice de productividad de punto de equilibrio. Entonces, así es como nosotros nos estamos comparando constantemente qué tan competitivos somos consigo mismos. Y este concepto también se puede aplicar con el sector. Lo que uno hace es sacar los promedios del sector y compararse su competitividad con la competitividad del sector. Quiere decir que si estoy por encima de la competitividad del sector, soy más competitivo que el sector. Y así sucesivamente.
Luego se desarrollaron algunos esquemas que no voy a entrar mucho en detalle de cómo analizar cada una de las productividades. O sea, quiere decir que aquí están todos los conceptos esenciales para que yo pueda analizar los resultados. Todos estos conceptos están en un programa en Excel en lo cual yo meto los estados financieros y automáticamente hace todos los cálculos de las productividades, rentabilidades, etc. Pero aquí lo más interesante son las habilidades gerenciales. Y para las habilidades gerenciales se diseñó un cuestionario en el cual cada una de las empresas se pasa su cuestionario y en ese cuestionario, pues dependiendo de qué puntaje yo obtenga, así mis habilidades gerenciales son bajas, medianas o altas. Entonces, el mismo programa lo que hace es en un momento determinado decirme cuáles son las habilidades que yo tengo que mejorar para poder incrementar la competitividad. Pues acordémonos que el índice de competitividad lo que es una combinación de las habilidades gerenciales y los incrementos en la productividad. Y que esos incrementos en la productividad sean constantes. Y aquí hicimos un ejemplo hipotético de una empresa. Y si ustedes ven esta empresa en el año, del año 2, posiblemente al año 4 o 5, su competitividad está por encima de la competitividad de punto de equilibrio. Pero sin embargo, desde posiblemente el periodo 5 hasta el periodo aproximado de 11 o 12, no es competitivo. Y de ahí para allá es la competitividad autónoma incrementa sustancialmente con la competitividad de punto de equilibrio. O sea, quiere decir que en esta fase soy bastante competitivo. Quiero mencionar que de la fase 11 en adelante son proyecciones. Entonces, dependiendo de qué tan bien sean las proyecciones, así son los resultados que obtuvimos de esta empresa de la competitividad comparada con la competitividad de punto de equilibrio. Ahí está el índice de variabilidad, ¿verdad? ¿Qué tanto está variando el índice de la competitividad de punto de equilibrio y la competitividad autónoma? Pero lo más interesante aquí son las productividades. Las productividades, claro, como el índice de habilidades gerenciales, y esta es una empresa hipotética, nosotros le pusimos habilidades gerenciales del tope, ¿verdad? 3. Quiere decir que la competitividad está más enfocada a los incrementos y disminuciones en la productividad, ¿verdad? Que eso es lo que sucede en la vida real, ¿verdad? En la vida real, cuando yo ya logro los niveles de habilidades gerenciales deseados, ya la competitividad va a depender de qué tantos incrementos constantes realice yo en la productividad, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es, fíjense, del periodo 3 o 4 en adelante, que es cuando la competitividad de punto de equilibrio está por encima de la competitividad autónoma, si ustedes se fijan, la productividad total va disminuyendo. O sea, quiere decir que aunque la productividad total esté por encima de la productividad de punto de equilibrio, que lo que está diciendo es que las fases están contribuyendo a la rentabilidad de la empresa, sin embargo, la productividad está disminuyendo. Quiere decir que cada vez soy menos competitivo, que es lo que realmente refleja esto de aquí. Aquí lo que está reflejando es que debido a que la productividad está disminuyendo de este periodo a este periodo, quiere decir que mi competitividad autónoma ha disminuido. Entonces, lo que tengo que ver es cómo hago para lograr incrementar o revertir ese ciclo de la productividad. Ahora, ya cuando nos vamos a la parte en la cual la productividad y el índice de competitividad es sumamente mayor que el de punto de equilibrio, si ustedes se fijan, primero el margen bruto, fíjense cómo sube del periodo 11 en adelante. O sea, ¿se recuerdan del el indicador de conversión de costos fijos, que es los costos fijos sobre la utilidad bruta? Quiere decir que entre más grande sea la utilidad bruta, ese indicador es más pequeño y la productividad de punto de equilibrio disminuye. Por ende, hay una mayor oportunidad de que yo sea más competitivo. Entonces, si nos fijamos, la utilidad bruta aumenta o incrementa grandemente y por el otro lado los costos fijos se mantienen bastante constantes, ¿verdad? Su incremento no es tan sustancial, ¿verdad? Esto es lo que hace que esta competitividad, este gap o este lapso de competitividad sea grande, ¿verdad?
Los costos fijos se mantienen, la utilidad bruta aumenta, quiere decir que la productividad de punto de equilibrio disminuye, por lo tanto la competitividad de punto de equilibrio también disminuye. Y por el otro lado, aumenta la productividad total, o se mantiene bastante constante la productividad total, entonces eso hace que la competitividad autónoma sea más grande. Y eso es más que todo en la presentación que quería darles ahora. Claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es utilizar procesos de innovación cuando necesitamos incrementar la productividad de una de esas fases, de uno de esos ciclos. Entonces ahí se pueden utilizar los procesos normales, ¿verdad? Que son, digamos, las 4I de la innovación, que está la introspección, que ahí las técnicas que existen son los 5 porqués, ¿verdad? O sea, preguntar 5 veces por qué cada vez que a uno le responden para realmente llegar al meollo, ¿verdad? Los focus group, las encuestas a clientes, los mapas de empatía. La otra I es la ideación, ¿verdad? O sea, generación de ideas de la fase anterior. En la fase anterior se identifica cuál es el problema y en esta fase se empiezan a generar ideas sobre el problema que se ha encontrado para mejorar la productividad de ese ciclo, de esa fase. Y luego viene la fase de implementación y luego vienen los indicadores de medición, ¿verdad? Que nosotros en esta fase de innovación lo que estamos proponiendo es las productividades de cada una de las fases como la medida o el indicador de medición de éxito de que la innovación ha dado resultado en cada uno de esos procesos. Así es que esa es más que todo la presentación de lo que les quería hablar ahora de cómo mejorar la competitividad y cómo la competitividad realmente se asocia con las finanzas y con esas 5 condiciones de éxito que son necesarias para que podamos subsistir y sostenernos en el tiempo. Así es que quedo abierto para cualquier comentario, cualquier pregunta que quieran realizar al respecto. Y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Carlos, por excelente presentación, interesante, actualizada, que si las empresas lo implantan, pues pueden tener bastante utilidad de sus propios números. Por favor, anímense a escribir su pregunta, aprovechando que tenemos tiempo todavía y que espero que el ingeniero las conteste. Pueden escribirlas por el chat y si alguien se quiere animar a usar el micrófono, pues lo puede hacer con el cuidado del tiempo, nada más. Parece que alguien está escribiendo por ahí una pregunta. Bien, anímense. Aprovechemos la asistencia del ingeniero para que nos dé sus comentarios de sus preguntas, si son tan amables, formúlenlas por favor. Por escrito, si alguien se anima a utilizar el micrófono, pues con el debido cuidado con el tiempo lo puede hacer, solo nos indica que quiera hacer uso del micrófono, por favor. Ahí hay más que todo un comentario, Carlos, de Jenny Marín. No lo logro ver. En el chat, en la opción de chat abajo, lo puedes desplegar. Cuando bajas el puntero en tu pantalla, en la parte inferior se despliegan unos comandos. Ahí uno de ellos dice chat. Le das clic y se despliega la ventanita de chat. No logro. Si no lo ves, te lo leo. Buenas tardes, dice Jenny Marín. Realmente me parece muy interesante este tema.
Y claramente la competitividad debe estar siempre de la mano con la innovación. Comentario, pero creo que puedes decir algo. Sí, claro. Acordémonos que aquí los tres conceptos van totalmente entrelazados. Innovación, productividad y competitividad. La innovación, yo creo que hoy en día, si nosotros que realmente queremos ser competitivos, mundialmente hablando, la innovación tiene que llegar a ser parte de la cultura de la organización, ¿verdad? Y esa es una tarea bastante difícil, porque acordémonos que no todo proyecto que se emprende en el área de innovación, más que todo cuando está asociado a investigación y desarrollo, tiene éxito. Entonces, los riesgos son bastante fuertes. Pero acordémonos que ahora el que no investiga, el que no desarrolla, el que no innova, con el tiempo llega a ser menos competitivo y en algún momento determinado muere. Acordémonos que la subsistencia en el mercado va a depender qué tan rápido nos podamos adaptar a esos cambios del mercado. Entonces, estar en una constante cultura de innovación, estar constantemente viendo qué es lo que el cliente requiere, son cosas importantísimas para poder subsistir y competir en el tiempo. Yo me recuerdo en las fases tempranas todo era concentrado en el producto, no éramos concentrados en el cliente, ¿verdad? Sino que yo me recuerdo que a un vendedor le daban el producto y le decía, vaya a venderlo. Entonces el vendedor era catalogado como buen vendedor dependiendo si vendía o no el producto, aunque la necesidad no existiera. Entonces aquí en El Salvador nosotros decíamos, bueno, este vendedor es buenísimo, hasta piedras vende. Ahora ya no, ahora porque la competencia es tan fuerte, ahora es al revés. ¿Ve? El cliente está en el centro de toda acción, ¿ve? Y toda acción comienza al revés. ¿Ve? Ahora, dependiendo de las necesidades del cliente, yo diseño mi producto. Dependiendo de ese diseño del producto, viene todo el proceso de producción para poder suplir ese producto. Y basado en ese proceso, basado en el producto diseñado y basado en los requerimientos del cliente, yo busco los mejores insumos para lograr los objetivos deseados. Entonces ahora todo arranca con el cliente. Bien, anímense con otras preguntas. Pueden usar el micrófono si prefieren, pero moderadamente con el tiempo, si son tan amables. Solo indican que quieren usar el micrófono y ya. El tema ciertamente es complejo, pero como ustedes pueden ver es utilizando conceptos financieros contables. Obviamente hay que tener conocimientos más allá de los contables, obviamente, pero bastante de la información es tomada de la contabilidad. Y podemos ver cuánta utilidad tendría la aplicación de ese índice en nuestras empresas. Dice Johar Camacho, hola, buenas tardes. ¿Cómo la competitividad puede influir en el incremento de las habilidades gerenciales financieras? Mira, aquí el concepto es al revés. O sea, las habilidades gerenciales y las habilidades financieras son las que en un momento determinado te pueden mejorar la competitividad. Porque todo depende de qué tanta preparación tengo desde el punto de vista de habilidades en la toma de decisiones, en la planeación estratégica, en todos los sistemas de información para tomar decisiones. Entonces, tener habilidades gerenciales, habilidades en la parte financiera, es lo que me ayudan para ser más competitivo. Y fíjense, esto de los conceptos y habilidades es bien importante, ¿verdad? Porque la mayoría de las empresas fracasan muchas veces, primero por no tener las nociones y los conceptos esenciales en la parte financiera y las habilidades gerenciales para poder subsistir en el tiempo. Entonces, las habilidades, ya sea gerenciales y financieras,
son importantes para mejorar la competitividad. Muchas gracias. Bueno, parece que ya no se animaron a formular preguntas. No sé si quieres agregar algo más, Carlos. No, solamente agradecerles pues la atención y si les interesa el concepto, pues estamos a la orden. Allí puedo mandar el link de toda la investigación y publicación, ¿verdad? Para que tengan un poco más amplio de dónde vienen todos los conceptos de productividad. Todo esto vienen trabajados de ciertos modelos matemáticos que se desarrollaron para llegar a todas las productividades. Pero eso no creo que sea, sino que lo importante es qué significa cada una de las productividades y cómo cada una de esas productividades o cada una de esas fases de ese ciclo influyen en ser más competitivo. Siempre basados en los conceptos de, más que todo en los 5 principios de éxito, ¿eh? Que esos principios no crean, esos principios vienen desarrollados de la Universidad de Harvard, que son los que mencioné al principio, ¿eh? Que para ser exitoso, la empresa tiene que crecer y ese crecimiento debe verse reflejado en un beneficio, y principalmente en un beneficio operativo. Luego convertir ese beneficio en liquidez, ¿verdad? ¿Cómo? Manejando el ciclo operativo del negocio o manejando todos aquellos activos y pasivos circulantes que tienen que ver con la operación del negocio. Porque acordémonos que en el concepto de capital de trabajo neto, que cuando nosotros decimos contablemente hablando activos circulantes menos pasivos circulantes, en esos activos circulantes hay 2 tipos de activos. Son los activos financieros y los activos operativos. Quiere decir que ese capital de trabajo neto refleja decisiones en el área operativa y decisiones en el área financiera. Sin embargo, cuando nos referimos al capital de trabajo requerido, nos estamos refiriendo a aquellas decisiones netamente operativas, que son las que influyen en el ciclo operativo o en el ciclo de conversión de caja. No sé si hay algún otro comentario o algo. ¿Ves si ya descubrí los chats aquí? Ah, ok. Vemos a Juan Alberto ahí en la pantalla gesticulando, pero debe ser con alguien más ahí. Porque no sé si tenés algún comentario, Juan Alberto. Juan Alberto, te veíamos gesticulando ahí, pero no era con nosotros, creo. Bueno, saludos. Gracias. Ok, con gusto. Bien, entonces nadie más, solo un agradecimiento ahí. Interesante la investigación y la presentación de la misma. Bueno, amigos, muchas gracias entonces, y particularmente al ingeniero Carlos Alfredo Molina por su tiempo, ingeniero, doctor y máster, y amigo, que es lo más importante. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu esfuerzo, y por supuesto que esperamos que puedas aplicar luego este índice en varias empresas, aunque ya lo hiciste, pero ojalá que se proyecte más. También comentarles un poco que es probable que se dicte un seminario con este tema de la competitividad, de la gestión de la competitividad, un enfoque financiero en la Universidad Don Bosco de El Salvador. Estamos en eso y esperamos tenerlo como diplomado. Ojalá que se concrete en el corto plazo. Por supuesto, el disertante principal será el ingeniero Molina y como asistente tendría el privilegio yo. Así que será un gusto. Estén pendientes de los eventos y de las conferencias. Y a propósito, tienen en pantalla el programa de las próximas charlas. Los invito particularmente a la que tendremos mañana. Mañana será presentado el plan de trabajo de la planilla Fortalecimiento Profesional. Es un grupo de colegas contadores públicos, candidatos a formar parte de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos para el periodo
2019-2021. Entonces, mañana a las 14 horas del este, 13 horas de Centroamérica, se va a presentar el plan por parte de todos los candidatos. Están cordialmente invitados. Inviten a sus amigos y colegas y a otros colegios de contadores públicos, ya que este va a ser un evento inédito, pues es un hito para nosotros en El Salvador y nos gustaría que nos apoyaran escuchando y haciendo sus propuestas y observaciones y recomendaciones. Luego, el 16 de marzo, tendremos la videoconferencia La importancia de la gestión de proyectos en las organizaciones. Lo va a dictar la ingeniera Tania Guevara. Ella es una experta en el tema, no solo desde el punto de vista académico, sino profesional. Ella tiene una vasta experiencia práctica profesional en el área de proyectos y una gran cantidad de certificaciones. Luego, el 20 de marzo, tendremos la videoconferencia Reconocimiento de los Ingresos según la NIF 15. Esa es una conferencia de 2 horas de duración. La va a dictar el doctor Gregorio Labatut Serer, español, es un experto en el tema, profesor de años en la Universidad de Valencia y con vasta experiencia profesional. Luego tengo una charlita a mi cargo para el 16 de abril. Y hay otras, pero no están publicadas porque no se han concretado fechas. Esperamos en cuanto las tengamos hacerlas públicas. Y de nuevo les reiteramos el agradecimiento porque han hecho tiempo para estar aquí con nosotros y compartan o divulguen nuestros programas, inviten a sus amigos, colegas, estudiantes, clientes, etcétera, y los esperamos en la próxima. Carlos, te reiteramos el agradecimiento por tu apoyo, por esta charla muy bien documentada, estructurada y presentada. Muchas gracias. Hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes y tal vez nos vemos en alguna otra conferencia. Estás invitado a todas y a las que nos quieras dictar. Muchas gracias. Gracias amigos, buenas tardes, buenas noches.